equipo. Ya, ya. Gino, creo que estamos grabando. No salía, ahora salgo. Ya, vamos a comenzar a ver si podemos tener un ángulo más. No sé, me falta gente dentro, pero bueno. Más sobre el pasillo. Yo ya entendí la estrategia de sentarse tan a las orillas, pues, ¿ve? Para que no se vean. Entender, Señor, fechas o cosas así de la Biblia, pero tú tienes, Señor, el conocimiento, Señor, tú tienes el control de nuestra mente. Ayúdanos, Señor, y lo más importante, a poner en práctica lo que vayamos a aprender en la clase de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Volvió a ver? Oramos y vuelve el Zoom. Ya, ahí estamos. Vamos a comenzar hoy día al tiro con la presentación, así que si pueden conectar ahí con Isaac para que ojalá pueda entrar. Y hoy día tenemos entonces bueno, tenemos una exposición, ¿no es cierto? Y también tenemos la materia, ¿no es cierto? Lo que nos corresponde hoy día, hablar un poquito de Daniel 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es muy interesante, tenemos hartos datos allí. ¿Qué pasó? Ya, que- ya, después me cuenta. Vamos a esperar ahí al compañero que llegue porque tiene que conectarse, pero las chicas tienen ahí lista la presentación preparada. No sé si por mientras que ahí ustedes usen nomás, se conectan. Quería saber si alguien tiene alguna duda, comentario, cosa que decir acerca de Daniel 1 o lo que llevamos de clase hasta ahora, ¿no? Yo, la verdad, sinceramente creo que Daniel es un libro cortito que todos conocemos mucho, entonces siento yo que como que no hay nada nuevo, a veces, ¿no? En mi perspectiva, pero yo creo que más de alguien, espero que sí, que valga lo que lo que están también invirtiendo. Me imagino que más de alguien lo han descubierto, así que eso me gustaría escuchar. Si alguien tiene en su tintero algo que le ha llamado la atención, que le ha gustado en las poquitas clases que llevamos y que le gustaría destacar. No había leído Daniel antes, muchas gracias. Gracias por contarnos. Y entonces ha sido un descubrimiento, no es tan excelente. Muchas gracias. ¿Por allá algo que decir? Mm, Sabía cosas básicas como la fosa de los leones y así, pero no, nunca me di el tiempo de leerlo y entenderlo y conectarlo como con la historia. Porque uno lee, al menos yo leía la historia de Daniel, y era como una historia que no se relacionaba con la historia de todo, sino que era como un story time de algo que le pasaba a Daniel y ya. Pero ahora es como que tiene todo un trasfondo em, y al final, de esa misma forma, el Señor ha hablado caleta a mi vida porque me pongo en el lugar de Daniel, o sea, el tema este de que no podía orar y después más encima como que lo reacusaron y todo y como que yo digo, pucha, ahora, hoy en día quizás no estamos en un país perseguido, pero sí las personas mismas te ponen esa presión de que, ay, tú eres cristiano, ay, vaya a la iglesia, ay, vaya a perder tu juventud en ir a la iglesia, en estudiar algo que no te va a dar plata y cosas así. Y es eso mismo lo que hoy en día podemos aplicar a nuestra vida, no dentro de un régimen así súper extremo, pero sí en nuestra cotidianidad. Con nuestros amigos, con las personas cercanas y así, que incluso pueden llegar a ser familia. Entonces, siento que ahí Daniel ha sido un súper buen ejemplo de que, pucha, estoy hablando de mi presentación, pero a pesar de, a pesar de, el Señor siempre va a estar ahí fiel, como nosotros, la soberanía. No, no spoiler. Story time, ya tenemos tantas palabras ahí que muy buenas. Genial. Ahí se logró conectar Isaac. A ver si lo podemos conocer. Isaac, prende la cámara para que te veamos, Isaac. Ahí está. Dios te bendiga. Ahí Hola, te saludamos, Isaac. No, ahí no te podemos un escuchar. A ver, gusto. ayuda técnica, por favor. Ya volvimos con otro problema. Espérame, Isaac. Ahora sí lo vamos a intentar resolver. Porque si tienes el micrófono abierto, deberíamos estar escuchándote. Y a veces pasa. Ay, que me ayuda, por favor. Ustedes saben más que yo. Por favor. A veces se Hola, escucha por la hola. tele, pero no sé cómo. A ver.
La salida del audio, la cosa, a ver, ¿cómo es? A ver, va a tener que... ¿Será? ¿Sí? Salta. Ya, Isaac, a ver si puedes hablar. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya, súper bien. Ya, genial. A ver, pues tratemos de presentar esto, pero... Ah, que está desde está compartiendo solo el PPT. Sí. Ah, sí, entonces se ve, él lo ve en grande. Ah, ya. Ya. Que no, no ve todo el escritorio. Yo veo todas mis ventanas. Pero no salí de no, no, es que no es un PPT, es una... Exacto, ¿ves la presentación ahí, no es cierto? Sí, Ya, ok. Bueno, vamos a dejar entonces al grupo porque este tema tiene más que ver con el capítulo 1, así que es genial para comenzar este, esta clase. Ya, bueno, compañeros, es profesor. Nuestro grupo está conformado por Ariadna, Isaac, que está ahí, nuestro compañero sincrónico, y quien les habla, Lisette. Y nos tocó hablar sobre la santidad en el exilio. Primero, para hablar de santidad, claramente debemos definir lo que es la palabra santidad. Y la santidad es lo que se refiere a la característica de ser apartado o separado para Dios. Es decir, estar limpio de cualquier impureza. La santidad implica obediencia, consagración y pureza. Y eso es un proceso continuo en la vida del creyente, ya que nosotros como creyentes queremos reflejar cierto el carácter de Cristo, por lo tanto tenemos que dar santidad y esto implica el ser completo de la persona, es decir, en cuerpo, alma y espíritu, tal como lo podemos analizar en cinco áreas. Sin duda la vida de Daniel es su ejemplo para poder santidad, ya que él nos enseña cómo ser contra una sociedad que estaba totalmente fuera de los estatutos de Dios, ignorando todo lo que el Señor, o sea, todo lo que era ¿cierto? Daniel, como lo hemos visto, era un hebreo, 14, 17 años aproximadamente, cuando fue llevado de 605 y toma cautivo, o sea, perdón, Babilonia toma cautivo, y esta sin duda Babilonia representa a Dios. ¿Por qué razón? Porque simboliza la idolatría, soberbia y la opresión. La ciudad de Babilonia tuvo desafíos para su fe. Como vimos anterior, se llevó el mejorcito de este pueblo. Entonces, entre ellos estaba Daniel con sus amigos, que eran, cierto, sin impureza, sin defectos físicos, por lo tanto, se lo llevan con sus amigos para llevarse lo mejor. En esta ciudad, Daniel enfrenta muchos desafíos para su fe y sus principios, pero aún así, Daniel trata de mantenerse firme, o sea, mantiene firme en sus convicciones. La santidad, sin duda, comienza primero en el corazón. Hay decisiones que marcan nuestra fe en nuestra vida. Y en el capítulo 1, versículo 8, podemos ver cómo él propone en su corazón no contaminarse con la comida y con la bebida del rey. Aquí vemos que la santidad es una decisión, ya que él decide no contaminarse con esto. Sin duda, él decide ir en contra de la autoridad y también con este capítulo, que no se le obligase a contaminarse. Daniel decidió ser fiel a su convicción pese al contexto que él estaba viviendo. Decide, ¿cierto?, no contaminarse con la comida del rey en este contexto. Decide ser fiel a todo. Y para ser fiel no es fácil. Requiere valor, fidelidad, determinación y ser una persona contracultural en este mundo, ¿cierto? Y en el contexto que él estaba viviendo, ser un opositor pero sin agresividad.
También la santidad implica valentía y devoción. Vamos a ver durante todo el libro de Daniel que en el capítulo 6 vemos que cuando se dicta el decreto que se prohíbe orar, Daniel continúa y siendo fiel a sus principios. Santidad implica ser valiente y decidir por Dios. Él también terminó en el foso de los leones, ¿cierto? Por ser y perseguir con su convicción. Muchas veces a nosotros también se nos van a presentar muchas dificultades durante nuestra vida, pero sin duda estas dificultades nos van a Dios, como fue en la vida de Daniel. Bueno, y como dándole igual una continuación a lo que decía la Liz, en Babilonia Daniel tuvo muchas oportunidades para contaminarse o para haber cedido a la presión que estaba recibiendo, ¿cierto? Incluso cuando atacaron su identidad, porque sabemos que el cambio del nombre no solamente era un cambio superficial, porque me tincó nomás, sino que era un cambio de la identidad. Sabemos que Daniel significa Dios es mi juez y que se lo cambiaron a Belsasar, que era, como vimos en la clase pasada, príncipe de Bel, ¿ya? Entonces, vemos ese cambio profundo que estaban queriendo desarraigarlo de su identidad como hijo de Dios. Quisieron conquistar su identidad, quisieron conquistar lo que lo tuvieron cautivo, conquistaron físicamente a Daniel, mas no podían conquistar su corazón porque su corazón estaba entregado al Señor. Y ese es un punto muy clave. Y ahí nos podemos igual plantear preguntas de cómo está nuestro corazón, de si cuánto nosotros estamos dispuestos a decidir por nuestra santidad, en qué punto nosotros a veces nos cedemos en nuestra santidad. Y me acuerdo mucho de la historia mientras realizaba esto, de que muchas veces señalamos a Judas que cambió por 30 monedas de plata al Señor, pero nosotros a veces cambiamos nuestra santidad por menos. Cambiamos nuestra santidad por, no es una predica, pero cambiamos nuestra santidad por cosas que en verdad si lo pensamos no lo valen, son menos que 30 monedas de plata, ¿ya? Y lo importante de esto cuando nosotros reflexionamos es que tenemos que ver toda esta parte de Daniel, cómo llevarla a nuestra vida actual, que es lo que a nosotros también nos tiene que importar. Y lo principal es que siempre tenemos que estar dispuestos a renovar nuestro compromiso con el Señor, a renovarnos para poder siempre estar decidiendo por Él. Y aquí, ¿cómo lo podemos hacer? El primer punto es tener una vida de intimidad con el Señor. Conocer a Dios nos va a llevar a comprender por qué tenemos que mantenernos en santidad, porque Él es santo. Y muchas veces nosotros conocemos de Dios, mas no conocemos a Dios. Nosotros tenemos que ir siempre a aguas más profundas. Nosotros estamos acá para aprender más de Dios, de la historia bíblica, pero tenemos que conocer íntimamente a Dios, conocer a nuestro Dios personalmente, porque yo como conozco a Dios no es lo mismo que ustedes quizás lo van a conocer o como lo conoce mi hermana o mi amigo, ¿cierto? ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de la oración, de la lectura de la palabra. Tenemos que pasar este tiempo em, buscando más del Señor, ¿cierto? Otro punto es que nosotros tenemos que definir nuestro compromiso con Dios. Daniel se propuso en su corazón previamente no contaminarse con la comida del rey, ¿cierto? Decidió apartarse, fijó un límite espiritual claro, fijó un límite determinado. Y eso a veces nos falla a nosotros porque si nosotros no tenemos el límite fijo, cuando venga la tentación, vamos a decir, oh, esto podré, y podemos pecar si no tenemos la convicción de que esto está bien o está mal. Muchas veces cuando no entra esa duda, siempre mejor dicen, no lo hagas porque si ya dudaste es algo que te está diciendo y el espíritu que quizás te está diciendo, no lo hagas porque te contamina, ¿cierto? Y muchas veces pecamos, como les decía, porque no tenemos ese límite claro al momento que llega la tentación. Y va muy ligado con el siguiente punto que pusimos, que es evita la tentación. Evitemos situaciones que no glorifican al Señor. Evitemos cualquier cosa que ponga en duda quizás nuestra santidad. Muchas veces nos creemos superhéroes y que, ay, no, yo estoy súper firme, yo oro, yo busco, pero no nos expongamos a más. La Biblia que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Entonces tenemos que no creernos los vengadores, sino que creernos que somos hijos de Dios y que somos débiles, pero que el Señor se glorifica en nosotros, amén. Y tenemos que buscar una comunidad. Qué importante es estar rodeados de personas que también nos animen y que estén en el mismo sentir que nosotros, ¿cierto? Rodearnos de personas que tengan las mismas convicciones de santidad. No quiere decir que no tengamos personas alrededor, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿cierto? Entonces, es importante
que tengamos también nuestra comunidad y que nos anime, de que nos dé un consejo para mantenernos en la santidad, ¿cierto? Y siempre, esto no lo pusimos acá, pero siempre recordar que nosotros somos un reflejo de Cristo en la tierra. Muchas veces nuestra vida va a ser el único testimonio y lo único cercano a Dios que van a poder ver. Las personas en el mundo no llegan ni a abrir la Biblia, a no ser que la tengan abierta en un salmo y que esté todo amarillo, pero no lo leen. Entonces nuestra vida es testimonio. Somos mandados a hacer luz y así como los demás veían en Daniel algo especial, las personas tienen que ver algo especial en nosotros. ¿Y nosotros cómo vamos a mostrar? Primero apartándonos para el Señor, porque eso es santidad. No es vivir conforme a este mundo, sino que vivir conforme a nuestra supracultura, que es la cultura del reino. Así que debemos ser un ejemplo que demuestre el amor del Señor y que decidamos nosotros por la santidad, porque la santidad, como dijo Liz, es una decisión. Y no basta con una vez, sino que es la decisión constante, es todos los días, a cada momento, decidir por nuestra santidad. Así que, muchas gracias. Y ahora el Isaac va a hacer su acotación. Hola. Bueno, ahora las chicas harán una simbología de todo esto que han ido comentando, y para ello van a utilizar algunos materiales. Dentro de eso está la tierra, tienen una bolsita y una manzana. La tierra lo que simboliza es el mundo, con todas aquellas situaciones que nos puede presentar. Muchas veces hay ofrecimientos del mundo que a la vista son agradables y placenteros, pero sabemos que su fin es de perdición. Y también así hay situaciones, tentaciones que día a día vamos a enfrentar. Por otro lado, tenemos la bolsita, que representa esa decisión de vivir apartados y no adoptando una actitud agresiva ni impulsiva, sino con sabiduría y valentía. Y la manzana somos nosotros, insertados en este mundo. Entonces, ahí las chicas van a hacer una simbología de estos tres elementos y cómo se adopta en el mundo. Y eso creo que sería un gusto poder compartir con ustedes. Y al final nosotros decidimos santidad y a contaminar porque nosotros decidimos poner capítulos como bajo la Biblia, y nosotros decidimos ponernos es como la misma idea que quisimos representar. Que eso sería. Muchas gracias. Muy emocional el tema, sí, está muy bueno el énfasis que se le dio. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Yo no sé si te tienes que ir al más o si tienes algo más que comentar. Voy a intentar estar lo más posible ¿Ya? durante la clase para adelantarme. No hay problema, súper. Me Gracias. gustaría, sí, me gustaría que pudiéramos entonces redondear un poquito este tema de la santidad en Daniel, porque es algo que, vamos a dar vuelta para allá para que nos vean. Ahí el resto. Sí, ahí. Em, Saludamos hasta Temuco, ¿no? Tenemos primos estudiantes del sur, así que eso está súper bueno. Vamos a continuar con la proyección, pero me gustaría que pensáramos un poquito en este tema de la santidad. La santidad significa qué cosa. Tiene dos acepciones principales. Apartado, ¿no? Sacado de. Y también limpio, como nos muestra acá el grupo, ¿no? Nosotros generalmente asociamos más el tema de limpio, ¿no? Con santidad. Pero la primera acepción, en realidad, en la mayoría de los casos, es estar apartado, fuera de. Dios está aparte porque está fuera de, Él está dentro de. Qué interesante, porque Dios mismo nos cuenta, nos muestra la forma en la que Él es totalmente otro, como diría Barclay, Bonhoeffer también repite un poco esta idea, pero ser ese que está fuera de, pero que a la vez es el Dios que está inmerso en todo. Y yo creo que por ahí está nuestra definición y nuestro intento de ese equilibrio, ¿no? De estar en la cuerda floja, de cómo mantengo el equilibrio. Estando en un mundo contaminado y siendo, como dice Jesús, ¿no? Están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? Y creo que esa es la mejor definición. Y también Daniel nos describe muy bien, me parece a mí, ¿no? Esta
resistencia pasiva, por así decirlo, ¿no? De cómo mostrar nuestra santidad. Así que está súper, súper genial. Muchas gracias. Vamos, ¿sí? Claro, espérenme un cachito. Espérenme, que para que le escuchen los hermanos asincrónicos tiene que tener el micrófono. El otro día conversaba con unas chicas sobre la importancia de la oración. Entonces, a veces nos olvidamos, porque igual hemos romantizado harto el Evangelio y le hemos dado harta importancia de que el Señor es cercano, ¿cierto? Que es real. Pero a veces nos olvidamos de esto que dice que el Señor está apartado. ¿Pero por qué está apartado? Porque Él es santo, es nuestra mayor autoridad, es la santidad máxima. Entonces, nosotros también tenemos que ir con esa misma respeto delante del Señor, ¿cierto? Considerando y no olvidándonos de que estamos delante de Dios. Yo le daba el ejemplo a las chicas, si tú estás delante de nuestra máxima autoridad acá en Chile, que sería nuestro presidente, ¿vas a estar comiendo chicle? ¿Vas a estar de una forma informal delante de él? ¿O cómo te vas a presentar si tienes que ir delante de una autoridad? Entonces, lo mismo pasa cuando vamos delante de la presencia del Señor, tenemos que ir con un respeto, ¿cierto? Pero como usted bien decía, no olvidarnos de ese equilibrio de que Él es nuestro Padre y que también está dentro de nosotros, pero también con ese respeto de que Él es Dios, que Él es sublime, todopoderoso, y tener esos dos conceptos de respeto, pero también de que está con nosotros y en nosotros. Eso quería aportar. Muchas gracias. Eso de los márgenes yo creo que es algo que todos estamos aprendiendo, ¿no? ¿Cuáles son los límites de ciertas cosas? Y nos pasa como cuando somos niños también, no sabemos muy bien, simplemente hacemos, ¿no? Y ahí está la mamá, el papá, siempre, no, cuidado. Yo creo, de hecho, siempre yo primero le digo a mi hijo que siempre pensaba, yo creo que él pensaba que su nombre era no, porque era como, no, cuidado. Porque siempre andaba en situaciones riesgosas cuando era muy chiquito. Entonces, yo creo que a veces Dios también, o sea, no es que anda así, "Guau", pero nosotros mismos estamos aprendiendo cuál es el límite, ¿no? De ciertas cosas. Y yo creo que la forma bíblica de explicar esto son las paradojas. Las paradojas nos introducen en la verdad de Dios de una manera interesante, porque nos muestran cómo tener equilibrio en esta tensión y bueno, el Nuevo Testamento habla de muchas paradojas. Por ejemplo, el muerto que está vivo. Estamos muertos para el mundo, vivos para Dios, ¿no es cierto? ¿Qué otra paradoja recordamos? A ver. Pablo habla harto de que nosotros ya no somos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos o esclavos de Jesucristo. Y así, las cosas importantes de la vida, creo, siempre tienen que tener un equilibrio y para explicarlas de mejor manera se expresan en paradojas. Y la Biblia hace eso muchas veces. Así que está súper bueno eso. Creo que necesitamos también comprender esa paradoja de la santidad y la vida en el mundo, ¿no? Como lo que dice Jesús. Están en el mundo, pero no son del mundo. Muy bien. Vamos a continuar. Un poquito. Vamos a poner acá a Isaac. Ya. Y bueno, yo le había puesto clase 3, 2 a la anterior, ¿verdad? Porque estaba pensando desde la segunda, a esa le puse primera, así que bueno, para evitar confusiones en el PPT, que lo voy a mandar después, más cerquita de la hora de la prueba, para que lo puedan mirar del examen. em, Le puse clase 1 y 2 a la introducción, la anterior era 3 y esta vamos oficialmente en la 4, ya para evitar confusiones. Y bueno, hoy día vamos a tratar de hablar un poquito acerca de la estructura literaria de Daniel y de Daniel 2 específicamente. Yo les había hablado un poquito acerca de la estructura literaria. ¿Se acuerdan que les he dicho que tiene cosas muy interesantes el libro de Daniel? Bueno, Daniel es uno de los textos bíblicos con la estructura literaria más clara y sofisticada. Es... Bueno, vamos a llegar ahí, es mejor, no me adelanto. Reconocer esta estructura ayuda mucho a enseñarlo porque muestra, o aprenderlo, ¿no es cierto?, a captar un poco, porque muestra que los capítulos no están puestos al azar,
Entonces, cuando nosotros también exponemos del libro de Daniel, generalmente hacemos, y me encantó lo que decía Maite, ¿no? Porque generalmente lo que hacemos es tomar textos bíblicos y usarlo, claro, como que story time, como una cuestión así súper aleatoria. Me pasó esto hoy día y empiezo a contar una historia. Y en realidad, todo esto está inmerso en un contexto que se conecta de tantas maneras, una cosa con la otra, ¿no? Y todos estos textos, imagínense, estamos hablando en Reyes, en Crónicas, en Profetas, ya sea Daniel, Ezequiel, Jeremías, que son contemporáneos de esto mismo, pero la Biblia no solo llega, o sea, no solo se conecta en el tiempo de Daniel con textos, sino que lo conecta el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Lo que veíamos de Hebreos, de las menciones que hace Jesús, también del Antiguo Testamento, porque aunque todavía no pasaba Daniel, Daniel ya está tomando conceptos que vienen de atrás. Entonces toda la escritura se conecta entre sí, ¿no es cierto? Entonces, entender un poco esta estructura nos ayuda a enseñarla mejor. Y este es el énfasis que quería dar acá, porque nosotros no solo estamos llamados a aprender Daniel, ¿no? Sino que en algún momento alguien nos va a preguntar acerca de profecía y vamos a tener una estructura clara en la cabeza cuando, ¿no es cierto?, veamos estas cosas más ordenaditas. No están al hacer, sino organizados en un diseño teológico muy, muy intencional. Y bueno, conociéndome, quería yo comentarles algo, porque a mí me encanta, yo soy la loca del quiasmo. Quería comentarles, antes de que vayamos a la estructura específica, porque seguramente se me van a distraer ahí, pero quiero que vean simplemente el patrón. El quiasmo básicamente es una estructura de espejo, ¿sí? El patrón es A, se corresponde a A al final, B a B y C a C, pero todo esto va como en una escalera o un espejo que va llegando hacia un centro, va teniendo paralelos en los costados. Bueno, esta es una forma relativamente más compleja de... Ay, aquí estaba la lámpara y se la tenía perdida, yo la veo. Después acuérdenme de pasar lista. Ya. Esta es una... Plástico es una forma un poquito más compleja de paralelo, pero toda la literatura hebrea en general, y esto específicamente está clasificado dentro de la literatura de poesía hebrea, toda la literatura hebrea, de tapa a tapa, vamos a encontrar paralelos, ¿ya? Así que antes de hablar de esto, me gustaría que dejaran de mirar eso y trataran de visualizar en su cabeza los géneros literarios, ¿sí? Lo hemos hablado en otros ramos, si es que han estado conmigo, si no, hacemos el resumen de nuevo, no se preocupen. Un género literario es como un paraguas, hablando de paraguas y la lluvia, ¿no? Es como un paraguas, ¿ya? Y porque bajo ese paraguas están los recursos que yo voy a tener para desarrollar cierta literatura, ¿ya? Entonces, bajo el paraguas sí, creo que es la única cosa que se me ocurre, pero como bajo eh, eh, esta sección hay recursos y hay formas específicas que me ayudan a expresar y entender cierta literatura. Por ejemplo, la literatura narrativa generalmente va en prosa y está toda como de corrido, ¿no es cierto? Si tú ves un texto narrativo, tú ves mucha escritura de corrido, ¿no es cierto? Y lo único que está como destacado son las intervenciones de conversación. Entonces tú cuando estás escuchando, o sea, estás leyendo, ¿no? Pero te están relatando, el narrador está hablando, hay una historia contada en un bloque de texto más grande, extenso, ¿no? Y de repente si alguien habla, salen estas líneas, ¿no? Estos apóstrofes, estas preguntas, estas respuestas, y son líneas más cortas. ¿Qué pasa en la poesía? Generalmente cuando hablamos de poesía, la estructura visualmente es de líneas, porque vemos aquí rima, vemos otro tipo de estructura. Bueno, la literatura poética hebrea generalmente tiene, no como en el español, rima de sonido. Nosotros tenemos rima de sonido en español, ¿no es cierto? Las últimas tratan de calzar y tenemos ahí alguna. Soy chiquitito. ¿Cómo una? Ay, ¿no se lo saben? Pepito de Gil. Pero tengo el corazón grande para quererte a ti. Yo en kinder recitaba eso, ¿no? Entonces, seguramente ustedes han recitado algún poema en la vida, ¿no? Pero suena, ¿no? Soy chiquitito, bajito, la cosa, ¿no? Bueno, en hebreo generalmente igual suena, pero la expresión es más bien que tiene un peso distinto. ¿Por qué? Porque las palabras es muy preciso, se cuentan y todo tiene mucha precisión. Bueno, pero voy llegando al punto de que la literatura poética hebrea
los recursos son distintos que en el español, ¿sí? Y por ejemplo, se usa un recurso que en el español no se usa tanto. En vez de rima se usa paralelismo, ¿ya? Y existen varios tipos de paralelismo. Está el paralelismo sinónimo, el paralelismo antitético, que es como antónimo, ¿ya? Por ejemplo, los proverbios son un buen ejemplo de eso, ¿no? El hijo bueno alegra a la madre, el hijo malo es una desgracia, o parece que al revés, ¿no? Una desgracia para el padre, creo que era al revés, ¿no? El padre primero, después la madre. Pero entiende la idea, ¿no? Ese texto es un ejemplo de un paralelismo antitético, se va contraponiendo algo. Entonces, sinónimo, las dos frases dicen lo mismo y uno dice a veces, ¿por qué se repite? ¿Sí? Has leído la Biblia y dices, "Pero ya, pero ¿por qué lo dice? Porque es un recurso literario para que, de fijación, para que en esa repetición no solo se nos quede en la cabeza, porque lo está repitiendo, sino que hay un juego de palabras a veces, ¿sí? Y de peso en las oraciones. Bueno, en fin, estos son como los tipos más sencillos de paralelismo. Los tipos un poquito más complejos son de esta manera, donde el paralelismo va comparando secciones ya completas de un texto. Y no solo pasa en el Antiguo Testamento, en la literatura hebrea, escrita en hebreo, sino que el Nuevo Testamento también tiene literatura o este tipo de expresiones o muestras de, por ejemplo, Filipenses 2. Esa doxología que se hace, Pablo, ¿no es cierto?, habla acerca de la exaltación de Cristo, ¿cierto? Y que tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que encienda en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que referirse, sino se despojó a sí mismo y estando en condición de hombre, fue a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre se contrapone con... Y, y así va subiendo la escalera, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en el cielo. Es un paralelismo, ¿sí? Es un espejo entre las dos secciones. Y hay muchos ejemplos más, porque aunque el Nuevo Testamento está escrito en hebreo, está escrito por gente que tiene mentalidad, perdón, está escrito en griego, está escrito por personas que son de raíces hebreas, ¿no? Que piensan en hebreo, que piensan en su estructura básica de lo que están escribiendo procede del Antiguo Testamento, de nuestro Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, ya, ahora sí volviendo a Daniel, podemos ver que realmente este libro está lleno de plasma, lleno de estructuras paralelas que nos enseñan algunas cosas. Puedo hacer un pequeño paréntesis, perdón, que me acordé ahora. Alguna vez estudiando Zacarías, porque el quiasmo no solamente está en pequeñas frases como, el paralelismo no solo en pequeñas frases como en los proverbios, ¿no? Que tú te das cuenta, ahí está, y termina el proverbio y empieza otro tema y hay otro paralelismo. Bueno, en los textos proféticos generalmente hay secciones, ¿sí? Entonces, por eso es diferente y difícil para nosotros, lectores de otra cultura, en otro tiempo, no acostumbrados nuestro ojo a este tipo de sistema literario, identificar el paralelismo, ¿sí? Nosotros no lo vemos a simple vista. Y les voy a contar una anécdota. Yo, algunos años atrás, estudiando en Zacarías, me di cuenta que las visiones que salen en Zacarías están en paralelo. Y fue, ¡guau! Como visión total espectacular, jamás lo había visto. Pero ahora ando viendo plasmas por todas porque es muy interesante ver cómo el autor hebreo lo que está tratando de hacer es hacer memorable en una época de transmisión oral la escritura. Entonces, ahora sí volvemos a Daniel. ¿Sí? Paralelismos. Sí, el quiasmo es una forma de paralelo más compleja, por así decirlo. Haciendo, sí, un review de lo que dije recién, entonces el paralelismo tiene varias formas. El paralelismo sintético, el escalonado, el sinónimo, el antitético, etcétera. Y también el quiasmo. El quiasmo es una forma de paralelismo hebreo. ¿Sí? Muchas gracias ahí para que quede más claro. No sé si alguien tiene otra pregunta. Espéreme. O sea, no sé si no me lo había dicho o no, pero ¿cuál es la importancia para el hebreo del quiasmo? O sea, o para nosotros, ¿qué nos debería importar saber? Ah, hay un paralelismo, pero ¿por qué? O sea, esa es mi... Excelente pregunta. Primero, porque entendemos lo que está en la cabeza del autor. No está diciendo las cosas que dice simplemente o sea, está contando una historia, está diciéndote algo, el punto va en algún lugar, ¿no? Pero la estructura en nuestra cabeza occidental funciona así.
menos a más, principio, final. La estructura generalmente de pensamiento oriental es más circular. Entonces, en el caso de un quiasmo, nosotros vamos a encontrar el punto principal al medio. Entonces, esa es una razón muy práctica que a nosotros, por ejemplo, nos beneficia de entender el quiasmo, porque generalmente nosotros en la conclusión redondeamos las ideas. La escritura y en general la literatura no hace eso. Tiende a poner la verdad central justo en el medio del texto. No siempre, no en toda la escritura del quiasmo, pero cuando se da esta estructura, algo se nos está diciendo. Por ejemplo, vamos a ir y para seguir, después acuérdame si queda algo en el tintero. Por ejemplo, entonces, esto es una estructura del libro de Daniel, en la sección aramea. ¿Ya? O sea, los capítulos del 2 al 7 están estructurados en un quiasmo que va escalonando estas ideas, ¿no es cierto? Desde las que están hacia afuera hacia adentro. Y es muy interesante porque realmente sí, Daniel 2, que es el sueño de Nabucodonosor, es muy paralelo, ¿no es cierto?, con Daniel 7, que es el sueño de Daniel, con las bestias, no sé, hablan de lo mismo. ¿De qué? De 4 imperios, es un sueño el de Nabucodonosor, es una visión la de Daniel, ¿no es cierto? ¿Se habla de lo mismo? Es lo mismo, ya. Y si vamos hacia adentro, Daniel 3 y Daniel 6 también son paralelos y nos están hablando ¿de qué trata Daniel 3? Del horno de fuego. Perdón, Daniel ni sale. Está Sac, Sadrach y Abednego, sus nombres, ¿no es cierto?, babilónicos, enfrentados a esta prueba del horno de fuego. ¿Y Daniel 6? Mírenlo bien. ¿Cuál es la historia en Daniel 6? Rodó la manzana. Sí. Ah, Foso de los Leones. Daniel y el Foso de los Leones. Entonces, ¿cuáles son los temas centrales de estos 2 capítulos? Persecución de los fieles. Entre paréntesis, no sé si lo mencioné recién, pero es importante mencionar que justamente los capítulos del 2 al 7 son la sección aramea del libro de Daniel. O sea, entendemos que esto es una sección literal, porque además se tomaron la molestia en otro idioma, para que el mensaje a las naciones, para que también entendamos que a su vez este mismo texto tiene una estructura literaria interna dentro del bosquejo única y distinta al resto del libro. ¿Sí? Que vimos también en algunas presentaciones, bueno, en la mía y la de las chiquillas, que está escrito en hebreo y en arameo, pero hay paralelismo o quiasmos entre lo escrito en hebreo y en arameo, como porque finalmente igual son distintas formas de escribir, ¿o no? El arameo y el hebreo son tan distintos. Con las letras, básicamente, pero sí son distintos bueno, en algunos detalles. Entonces, sí, no son el mismo idioma. Es como de repente que tú escuchas el portugués y el español, el italiano y el español. Tienen algunas cercanías, en algo captas algo, pero no es lo mismo que escuchar árabe, no entiendes, ahí sí que no entiendes nada, ¿no? Pero tampoco son tan cercanos. Y ahora sí el libro hace paralelos entre los 2 idiomas, pero en la sección general. Eh, no sé si esa era la pregunta. Sí, en el bosquejo general sí hay una estructura máxima. Y la vamos a ver. Yo creo que es súper interesante esto, pero vamos a tratar de mirar esto. ¿Ya? Y en el centro de la sección aramea tenemos Daniel 4 y Daniel 5, que son justamente historias acerca del juicio a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Daniel 4, el sueño del árbol y todo lo demás. ¿Sí? Nabucodonosor representa el árbol es cortado y él se vuelve como una bestia del campo. ¿Sí? Y Daniel 5 nos habla de escritura en la pared. ¿Sí? La fiesta. Yo creo que es interesante porque todas estas historias las conocemos. ¿Sí? Si alguien incluso fue a la escuela dominical, se las re sabe. Como los niños que nacieron en la iglesia aportillan todas las clases ahí. Bueno, pero es interesante ver cómo esto tiene, no son historias sueltas, como decíamos, ¿no? Sino que van en una estructura específica. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar este texto? Si vamos de menos a más o si vamos desde un principio hacia el final, pero el final está al centro. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, los imperios del mundo van a gobernar, son violentos a la visión de Dios, son gloriosos a la visión humana, pero son imperios que
en realidad son pasajeros, según las visiones que vimos, ¿no? Vamos a ver. Pero en medio de este contexto, Dios espera y sostiene a los santos para que ellos sean fieles en medio de la persecución. Que estos imperios sean agresivos y sean opositores, son fieles a dar juicio sobre los que hoy día están sobre todos los demás, todo Dios los hará caer. El punto central, Dios hará juicio y justicia, vindicará a los fieles y los perseguidos serán derrotados, desaparecerán. Entonces, funciona hacia adentro y también lo puedes leer hacia afuera con su énfasis central, ¿no es cierto? Qué lindo, me encanta y lo amo. No sé si alguien más está emocionado porque a mí me encanta cuando vamos descubriendo estas cosas en la escritura. A ver. Mencionaba Barbarita, ¿por qué es importante para el hebreo el quiasmo? Hay algunas razones. Por ejemplo, en una cultura en la que, ¿cómo se llama? Es que me duele la mandíbula, yo que he estado media nerviosa. Que hay ¿cómo se llama la transmisión, no? Hay una cultura de transmisión oral y no toda la gente lee. Esto es súper importante. Tiene peso compartir, por ejemplo, cuando vas a Deuteronomio 30, me parece que sí, Dios le dice a Moisés, enséñale este cántico al pueblo. ¿Para qué? Para que sea testimonio en contra de ellos. Ellos van a cantar una canción, así como el hit del momento, pero la canción dice, ustedes me han sido infieles, ustedes han pecado y van a seguir pecando, pero yo voy a seguir siendo bueno. Y es muy interesante porque una cultura de transmisión oral en donde no toda la gente lee o tiene acceso a un texto, no como nosotros que tenemos 1000 textos, o sea, tenemos 20 Biblias en polvar la casa, tenemos dispositivos móviles, o sea, la cultura era totalmente distinta. Si es que alguien quería hacer, la ley misma dicta que si alguien quería, o sea, que no es que si alguien quería, para que todo el pueblo sea entrenado en la ley cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos, toda la gente, desde el más grande hasta el más chico, tiene que escuchar la ley. Obviamente hay otras instancias de entrenamiento, pero generalmente son para grupos más pequeños y generalmente son hombres. Pero en el 7.º año, la fiesta de tabernáculos, por ley, en la escritura está todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, todos tienen que escuchar las instrucciones del libro de la ley. O sea, si tu alimentación espiritual de saber la ley de una manera más contundente, ¿no? Cada 3 años tienes que aprendértela, ¿no? El resto del tiempo va a ser transmisión así, como le llamaríamos hoy día mnemotecnia, ¿no? Hay como estrategias de aprendizaje. Así que eso, ¿sí? Creo que... No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo por ahí, o avanzamos porque aquí ya nos quedamos pegados, ¿ves? Y estamos solo en la estructura del libro. Ay, Dios santo. Bueno, ¿cómo? Ya, dejémoslo ahí. Este es ¿cómo se llama? Panorama, ¿no es cierto? Sacado del libro o sea, ¿cómo se llama? Del video de Proyecto Biblia, que los amo, son muy buenos, así que por favor, véanlo y lo vamos a mandar, o alguien si lo manda ahí al grupo. Pero aquí está básicamente la misma estructura que les comentaba, pero ellos, hablando de Damaris, de lo que preguntabas recién, ligan todas las partes, las partes hebreas con la aramea, porque igual el libro es completa, ¿no es cierto? Y eso está muy bueno. Así que, bueno, y el capítulo 1 se hace paralelo con el capítulo 3 y 5, que tiene que ver con la fidelidad en medio de la prueba, ¿no es cierto? Los capítulos 4 y 5 hablan, ¿no es cierto?, de los imperios derrotados. Y las visiones se unen a su vez con el capítulo 8. Bueno, aquí es un paralelismo, ¿no? ¿Qué paralelismo? Creo que es estructura visual acá. Sí, el libro es todo, así que definitivamente tiene que coincidir, calzar. Ay, ¿qué dice? Señor. Ahí está. Ya. Calzar con la estructura máxima, ¿sí? Bueno, hay algunos temas del capítulo 1 que se amplían en el resto del libro y por eso podríamos decir que el capítulo 1 que vimos la semana pasada es como un preludio o una base, ¿no es cierto?, para el resto del libro, porque hay temas que se repiten. Por ejemplo, el tema del exilio. Em,
bueno, se desarrolla en varios lugares del libro, pero el concepto de extranjero es lo que me interesa que lo podamos internalizar porque está importante eso saberlo. Todos nosotros, sin Dios, somos extranjeros, estamos fuera, pero el Señor nos trae dentro. Esta presión cultural en muchos lugares y 3 y 6 específicamente sobre la fidelidad. La sabiduría divina que se explora, esas palabras están en todo el libro de Daniel, sabiduría, conocimiento, discernimiento también, ¿no es cierto? El ascenso de Daniel, que también por otro lado se explora en el resto del libro, porque Dios está reivindicando a sus fieles a cada momento en el libro de Daniel, ¿sí? Bueno, y volviendo aquí, y volviendo al capítulo 1, ¿por qué no quise poner esto en el capítulo 1 para explicarles todo esto del quiasmo ahora? Pero podríamos incluso encontrar una estructura de quiasmo también en Daniel 1. Em, por ejemplo, en la primera sección del capítulo 1, Jerusalén cae. En la última sección, Daniel continúa aunque los imperios pasen. Se ve, ¿cierto? Encontramos la formación que se le da a Daniel y a sus amigos en Babilonia, y por otro lado, que ellos finalmente se les encuentra que son, ¿cuántas veces? 10 veces, no era 100, era 10 veces, 10 veces mejor, ¿no es cierto? Son 10 veces mejores que el resto. O sea, aunque hay una formación babilónica que es como lo top de la ficha, ¿no? O sea, sería el Harvard, todo el mundo, ¿cierto? Realmente el que da la sabiduría que es mayor es Dios, ¿sí? Y en medio está justamente esto que hablábamos, la santidad, la decisión de Daniel, la prueba y decidir escoger por Dios, ¿cierto? El capítulo comienza con Jerusalén derrotada, pero termina con Daniel gobernando dentro de los imperios. Esto muestra el mensaje central, ¿no es cierto? Que aunque el pueblo está en el exilio, Dios sigue gobernando. ¿Y cómo lo hace? A través de sus fieles. Bueno, él sigue siendo fiel, aunque no haya ningún fiel. ¿Cómo se muestra a Dios? ¿Cómo muestra su fidelidad a Dios? A través de nosotros. ¿Ese fue mío, mi timbre? No. Ya, qué miedo. Vamos a seguir entonces. Nos falta poquito sí para terminar. En Daniel 2 tenemos el sueño del rey, que es lo que habíamos visto, igual es paralelo un poquito con otro sueño que ocurre en el capítulo 4. Nabucodonosor tiene dos sueños y de nuevo el único que puede revelar el sueño es Daniel. Y aquí hay, no quise poner la tabla, quizás después se las pongo, pero hay que también me gustan mucho las tablas. Hay eh, bueno, una serie de nombres que se mencionan en el capítulo acerca de personas que están en posiciones reales y de sabiduría. Vamos a mirar Daniel 2 para mirar el Daniel capítulo 2. Estoy en el 1. Entonces dice versículo 2, hizo llamar el rey, porque tuvo este sueño inquietante, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Caldeos, para nosotros los caldeos suenan más como una rosa, ¿no? Pero justamente de ahí viene también esta designación de sabios. Entonces, toda esta serie de personajes que son la élite gobernante en Babilonia no pueden interpretar el sueño del rey. Está velado para ellos y su pena de muerte, más encima, porque el rey se enoja y el que termina siendo intérprete de todo esto es Daniel, un extranjero en la corte real. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante? De nuevo, tiene que ver con el tema central del libro. Dios gobierna sobre los imperios. Dios tiene control, aunque el pueblo no tiene control. El pueblo está en el exilio, son esclavos, pero Dios sigue gobernando. Dando sabiduría a sus hijos. El rey exige entonces revelar este sueño, los sabios no pueden. Bueno, Daniel 2:21 nos da como el punto central también de esta, o destacado, ¿no es cierto?, de este capítulo, y es que Dios cambia tiempos y cambia reyes, ¿no es cierto? Le dice el versículo 21, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita, pone reyes. Quita reyes y pone reyes. Esto es importante. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. O sea, el autor y sobre todo histórico, Dios, y que da, que realmente se necesita para dirigir es Dios. Así que no hay gobierno realmente que funcione sin Dios a cargo. Y bueno, aquí comienza la historia de ¿cómo se llama?
del sueño de Nabucodonosor. Dice el versículo 1, en el primer año del reino de Nabucodonosor. Segundo reinado de Nabucodonosor. Segundo año es un poco ahí cuestionable para algunos, quizás desde otra medición de tiempo, porque ya Daniel estaba establecido y él estuvo de prueba ¿cuántos años con sus amigos? 3. Entonces, Daniel no podría estar, o sea, podría ser, pero bueno, algunos suponen que esto es un tema de números que se saltó ahí. em, y bueno, básicamente Nabucodonosor, según los estudios, que estarían más o menos en el año 603 al 601 antes de Cristo, tendría unos 21 años. Interesante, ¿eh? Jovencito también, ¿no? Y Daniel por ahí por los 20, suponiendo esto que ya no sería el año 2 sino el 12. Bueno, son suposiciones de fechas, no sabemos en realidad a ciencia cierta cuándo fue en nuestro calendario, ¿no es cierto? En un absurdo, el rey pide que se le interprete el sueño que no ha contado. Y es un absurdo porque realmente los mismos adivinos, encantadores, magos, le dicen, nadie ha podido, o sea, le falta decir, por muy loco que esté, ha pedido eso antes. Contrólese, rey, ¿no es cierto? Pasó un tiempo, pero ningún astrólogo fue capaz de saber interpretar, ¿no es cierto?, el sueño de Nabucodonosor. Y así sigue el capítulo contándonos, ¿no es cierto?, de toda esta persecución que avanzó en contra de los sabios. Pero aquí algo que me parece importante destacar son las acciones que Daniel llevó a cabo en medio de este contexto de dificultad, porque él compartió su preocupación con sus hermanos, él no se apoyó solo en esta situación, ¿no es cierto? Él fue y buscó a sus amigos, sus 3 amigos. Luego, para tomar una buena decisión, les pidió a los amigos que oraran, ¿sí? Y esto rescató de la pena de muerte a todos los sabios, o sea, su propósito no era salvarse su cuello nomás, ¿no es cierto? Y aquí hay unos excelentes principios que Daniel nos muestra. Bueno, ahí ya estaba más viejito, ¿no? En la foto que le sacamos ahí. Pero, espérame, mejor. A mí de ese capítulo lo que más me llamó la atención fue eso, el cómo Dios usa a alguien que decide en santidad, que decide ser fiel, no solamente para salvarlo a él, sino que salva incluso a quienes sí trae salvación, incluso para quienes no conocen a Dios. Eso es como, a mí de ese capítulo lo que más me llamó la atención. Diría el comentario de la Biblia del Nuevo Mundo, hay un semillero para tomar y predicar, ¿verdad? Importante concepto ese, porque realmente no nos salvamos el cuello nosotros, sino que tal como Jesús vino a traer salvación a la humanidad, nosotros andamos buscando que otros sean salvos, ¿no? Cuidar la vida de otros, y eso hace el amor. Así que aquí hay varias cosas importantes, principios, pero vamos a pasar rápidamente porque ya el tiempo para variar se nos está acabando. Una piedra que destroza Bueno, la estatua que se nos muestra ahí en el capítulo 2, cabeza de oro, pecho de plata, bueno, aquí está más armada antes de que se desarme. Aquí era. Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos. ¿Qué dice ahí? De hierro, sí, de bronce era, ¿no? Sí, sí, de bronce. Y las piernas de hierro mezcladas con barro. Y en este punto, acá sí, bronce. Sí, bueno, ahí está desarmadísima. El texto bíblico nos habla de la interpretación interna, solo nos dice quién es la cabeza de oro. ¿Quién es la cabeza de oro? Babilonia. Del resto de los imperios tenemos que ir, sí, tenemos que ir más o menos viendo y nosotros de atrás hacia adelante, o sea, sí, pues de aquí para hacia atrás, perdón, nos damos cuenta quiénes son los imperios que vinieron y sucedieron, quién es la cabeza de oro. ¿Sí? Nabucodonosor en ese momento y Babilonia, pero después de los babilonios vendrían los persas, y después de los persas representan esa mezcla híbrida, ¿no es cierto?, de reinos que después se dividen en naciones, probablemente, ¿no? Hasta el día de hoy. Eh, ¿Saben la historia, no? Leyeron. Sí, leyeron el texto. No he podido hacer el cuestionario, yo, entre paréntesis, porque la página se rica, pero básicamente de esto ya tienen todas las pistas.
Así que ya no sé si voy a subir esa cuestión. Em, es importante notar, ¿no es cierto? En la sucesión, antes de eso, en la sucesión de hechos lo que ocurre es lo siguiente. Nabucodonosor tiene un sueño y sueña con esta estatua que tiene estas partes y él está muy acongojado, no sabe lo que significa. ¿Qué nos indica esto? Que obviamente Dios le está mostrando, le está revelando algo que él entiende que significa algo, pero no sabe qué. Y es ahí donde en su desesperación ofrece matar a todo el mundo si no le dan la interpretación del sueño. Sutil. Y al final del sueño viene una piedra gigante, ¿no es cierto?, que sale de un monte, o sea, que viene perdón, golpea la estatua, y de allí se genera un monte que llena toda la tierra, ¿no es cierto? Y esta piedra no fue cortada por manos humanas, ¿sí? La piedra desmenuza la imagen completa, ¿sí? Obviamente Nabucodonosor no entiende lo que significa. Se hace humo, se la lleva el viento, se pierde, o sea, pasa sin pena ni gloria. Y se llena la tierra, ¿sí? Hice un resumen aquí mejor de algunas cosas que me parecieron muy importantes, como las escrituras donde se mencionan las referencias hacia piedras. Generalmente la piedra en toda la escritura, ¿no? Siempre se habla de Dios como piedra. Yo voy a hablar del anterior, no se preocupen. Pero menciones de piedra, por ejemplo, Deuteronomio 32, Él es nuestra roca, Él es nuestra piedra. El mismo, qué sé yo, Salmo 18, Samuel 22. En todos estos salmos, textos, Isaías, se habla de Dios como la roca. ¿Por qué? En un tiempo en el que no existen edificios muy grandes tampoco, ¿no? Una roca. ¿Has visto una roca grande, sí? Que es intimidante y terriblemente pesada. Es algo de protección, es algo que realmente el salmista en general o para el texto bíblico, Dios representa esa roca, algo que en fuerza humana no puede ser movido, que es mucho más alto, como dices, me parece que es segundo de Samuel, esa roca que es más alta que yo, ¿no es cierto? Em, Nos habla, ¿no es cierto? Entonces, de esta roca que en todas las oportunidades simboliza a Dios, nunca a un ser humano. O sea, la piedra en el Antiguo Testamento siempre es una referencia hacia la fortaleza y la superioridad de Dios, ¿sí? Lo más importante es que el reino terrenal terminará, será polvo y la gloria de Dios llenará la tierra. Ese es el punto final de la visión, ¿no es cierto? Pero me gustaría que retornáramos aquí porque la piedra no solo representa a Dios, sino que hay textos que específicamente nos hablan de la piedra relacionada con el Mesías. Por ejemplo, estos textos, ¿sí? 118 después se cita con, se, se cita en el Nuevo Testamento, ¿ya? Si me ayudan, vamos ahí mirando algunas. Salmo 118, 22, ¿lo tienes, Javier? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Muchas gracias. Isaías 28, 16. Eh, Tanto Jehová el Señor dice así: aquí que yo atención por fundamento en piedra, piedra probada, unidad preciosa, de cimientos estables, el que creyere no se apresure. Vamos a leer saltando porque me parece que falta. ¿Sé que alguien tiene primera de Pedro? 2, 6 al 8. Sí. Por acá, ¿algún lector? ¿Lo tiene? Me perdí. Como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confía en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, aquellos que lo rechazan. La piedra que los constructores rechazan ahora se ha convertido en la piedra principal. Muchas gracias. Ahí hay una... Ah, Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer.
tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Tremendo, mucha falta. ¿Saben? Vamos a Mateo 21:44. ¿Quién lo tendrá? Otro lector. Ah, Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. tremendo. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Miremos el texto. ¿Quién lo dice? Jesús, refiriéndose a sí mismo. Cuidado, que esta piedra despedaza, desmenuza. Jesús es todo amor, toda paz. Sí, pero él también la roca que desmenuza. Así que, por favor, ¿no? Respeto, cuidado. Imperios del mundo, abusivos. Él es la piedra que despedaza. Y creo que, no, Lucas 20, no, 18 nos falta. Si alguien lo tiene por ahí. Lucas 20. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. El mismo paralelo, ¿no? Alguna vez creo que o sea, si uno mira la interpretación más directa, más a detalle, quizás podría incluso interpretar que en realidad nosotros caemos sobre la piedra para ser quebrantados y, y nuevamente habilitados en él, pero el que se revela la piedra le cae encima y ya, hasta ahí. Ujú. Sí, ¿no es cierto? Así que bueno, veamos ahí el punto, ¿no? Lo interesante acá es mirar que el Antiguo Testamento y en todo el escritor representa a Dios. Específicamente esos textos nos muestran a Jesús, el Mesías, ¿no es cierto? El Mesías en los textos del Antiguo Testamento todavía no muy bien revelado, ¿no? No específicamente revelado. En el Testamento tenemos a Jesús encarnando, visitando todos estos textos, hablando de que sí, es paz, yo me entrego, pero habrá un retorno, una piedra que golpeará todo. Y de esto se trata, estos son los puntos centrales acerca del reino, de las dos venidas. Y aquí también, más bien, Mesías Salvador y el Mesías Redentor, ¿cierto? Están estas dos ideas. Em, Otro tema, ya para ir cerrando, me parece que estamos casi en las últimas cosas acá, que ya hemos hablado, pero preferí ponerlo ahí en cuadrito. Mm, en cuadrito. Es la visión humana versus la visión divina de los reinos, porque Daniel 2 y cuando lo veamos en Daniel 7 también, em, son muy parecidos, o sea, tienen como el fin de la visión es la misma, pero los elementos de la visión son distintos. Por ejemplo, en Daniel 2, la, porque eso es lo que está viendo Nabucodonosor, ¿no es cierto? 7 son bestias salvajes. Dios ve estos sí, como bestias salvajes. En Daniel 2 son preciosos. Hablando de la gloria, ¿no es cierto? Son animales monstruosos. La perspectiva humana, la perspectiva divina y los imperios como progreso, ¿cierto? Como algo que va, eh, eh, como una estatua, algo visible, solo a los ojos humanos. Y en Daniel 7 este imperio es básicamente sinónimo de violencia y témelo, porque son bestias, ¿verdad? Eh, Daniel 2:44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Este es un texto preciosísimo. Este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará todos aquellos reinos y será siempre. Entonces, aquí que se nos muestra acerca del Mesías, un reino un reino que no pasará, no será destruido, y que la piedra finalmente, aunque viene al final, ¿no? Aunque deja que todo el desarrollo humano ocurra y transcurra, ¿no? Al final, el punto final lo pone Dios. Hacemos generalmente, por ejemplo, en apologética. ¿Qué existe el mal? ¿Por qué existe el pecado? Bueno, aquí hay una promesa, el mal y el pecado no existirá para siempre. La roca que destruye la estatua, un punto final al mal humano.
se inaugura un reino eterno, donde no habitan estas cosas. Gloria al Señor. Amén. De los versículos 44 al 45, a ver, vamos a echarle una miradita, que es la interpretación, me parece. En los días de estos reyes, el Dios del cielo, sí, era lo que habíamos leído recién. El sentido de la profecía es que aunque hayan gobiernos, reinos, que sean potencias, ¿no es cierto? Dios es mayor que todos. Su mano es la que permite el levantamiento o caída de los reinos, pero al final su reino se establecerá por siempre y todos tendrán que darle gloria, ¿no? Y como Él se entregó, volvemos a Filipenses 2, ¿no? Él se entregó realmente, es siervo, en forma de siervo vino, ¿no? Eso Dios le dará nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo, lo quiera o no lo quiera, reyes o vasallos, toda lengua confiese, toda rodilla se doble ante Jesucristo el Señor, la roca que destruye todo sistema humano. Y, no, alcancé a... no, este era lo de... No, eso es de Daniel 7, más adelante. Así que hasta aquí llegamos. ¿Alcanzamos antes de...? No lo creo. Súper bien. Corrimos hoy día. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Referencia, reclamo? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Dice Daniel 2 y Daniel 7, esos también son paralelismos, ¿cierto? O sea, Son más bien ideas paralelas, porque bueno, los dos capítulos son paralelos, así que esas son las ideas paralelas entre los capítulos, ¿no? Que en el fondo están los gobiernos, pero una visión de mirarlo es de una manera o el otro, en otro sentido. Sí. No sé si alguien más tiene algún comentario, a alguien le pareció interesante como a mí los quiasmos. A mí me encantan. ¿Sí? Perdón. Pensé que estaba... Qué bueno. no me importa. No, o sea, es que a mí lo que a mí me encontré muy interesante fue cómo eh, ese carácter de Daniel de decir no, 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 o esa obediencia, incluso hasta el rey le sorprende, así como, "Oh, entonces tu Dios es como el mejor de todos", y como el que no, el que diga algo en contra de su Dios, como los vamos a, no sé, a matar. Claro, y como que me sorprende el hecho de que efectivamente sí es algo que también a nosotros nos puede pasar hoy en día, o sea, mantenernos firme, 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 firme y eso mismo a la gente externa o a la gente que no cree también, de alguna forma le va a demostrar como, wow, ese Dios sí es real, porque de alguna forma transforma nuestras vidas o Él nos sustenta en momentos de crisis que una persona va a decir, ay, ¿cómo voy a estar tan loca y decir, el Señor me va a sustentar todo? Bueno, sí pasa, el Señor es nuestro Dios soberano, entonces es como ver esa realidad de que si uno sigue en obediencia, independiente de lo que pase, incluso hasta el otro se da cuenta y también de alguna forma es convertido y decir, Dios es todopoderoso. Ese es el propósito, el testimonio, ¿verdad? A las naciones. A todo el mundo. Genial. Muchas gracias. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguien más que? ¿No? Estamos listos. Bueno, vamos en paz. Que el Señor los bendiga. Cuídense. Un saludo ahí a nuestros hermanos. A Isaac, el Señor te bendiga, Isaac. Qué gusto verte. Gracias por estar hoy día. Y un saludo también a todos nuestros hermanos asincrónicos. Nos vemos. Vamos a terminar acá. Aquí está. Vamos a dejar de grabar. Chau, chau.